Estamos. Profesor, nuevamente te doy la bienvenida a esta sesión, a esta clase de Proyecto Doctoral 4. Bien tus ideas, profesor Sapi, lo que habías comentado sobre ese tema de también debemos de generar cierta sed por aprender, ¿no? Lo que les había comentado. Y también puede ayudar precisamente para ir organizando el punto de vista. Yo creo que hablar de los derechos humanos es un tema de urgencia. Hay un libro que acaba de sacar Sabater que se llama Solo Integral, así se llama el libro, Solo Integral, de la editorial Ariel, y precisamente habla sobre a que al final de cuentas los derechos humanos, eh, Sabater, Fernando Sabater. Fernando Sabater, el filósofo español, Solo Integral, así se llama, está calentito el libro. Bueno, también tienen por ahí otro libro que se llama Los 10 Mandamientos, ¿no? Para el siglo XXI, etcétera, ¿no? Entonces, pero Solo Integral habla precisamente eso, es decir, los derechos humanos es algo aprendido, pero es importante también no perderlo de vista que el ser humano vale por lo que es, no por lo que tiene, ¿no? Es decir, nosotros ya desde la concepción podemos decir y argumentar claramente, ya lo ha dicho la biología, la genética, ya hay una dignidad. Es decir, los derechos humanos terminan cuando morimos. Los derechos humanos terminan cuando existe la muerte, o con la muerte, al igual que la dignidad humana, ¿no? Entonces, eso es importante, profesor Sapi, la argumentación. Nada más les platico una experiencia personal, hablando precisamente de los libros. Yo pedí un libro, fíjense que me llegó de Las Vegas. De hecho, me enviaron un libro de Las Vegas, Nevada, de Estados Unidos. Me tardó en llegar una semana el libro. Me lo enviaron por Amazon. Aquí donde vivimos, sí llega. Pero bueno, dependiendo precisamente de cada quien pedir por todo eso, pero hay muchos libros, déjeme decirle, y Dios mediante el lunes, creo mañana vamos a pedir con mi esposa 2 libros y vamos, pues lo que se pueda, profesor Sapi, profesor Iguanili, tratando de cultivar lo que es el espíritu, ¿no? Nada más. Entonces, de hecho, él es un escritor argentino llamado Javier Olivera Rabasi, es un filósofo, doctor en filosofía, filósofo argentino, y tiene un librazo que se llama Que no te la cuente. Ese libro, curioso, me lo enviaron de Estados Unidos. Entonces, sí llega realmente, bueno, desde mi experiencia personal. Muy bien, profesor Sapi, profesor Iguanili, vamos a proseguir porque recuerden que nos vamos al 20 para las 9 para que se vayan a desayunar. De hecho, la foto que me enviaron me abrió el apetito. Vi por ahí de fondo un aguacate grande, gigante, un aguacate ahí en el mercadito. Me dio un hambre impresionante, impresionante, profesor Sapi. Oh, sí, sí, yo creo que aquí, muy bien, hemos, tratamos de agendar los fines de semana, viernes, sábado y domingo, porque los lunes a viernes es como que es full. En el trabajo, eso perfecto. Entonces los sábados nos vamos a dar nuestra vuelta a ver, lo que normalmente hacemos es revisar los libros para comprar, si hay, separar, ¿no? Vamos haciendo este tipo de trabajos. Y sí, está muy bien, me parece. Y hay un tema, casualmente, eh, mismo Bourdieu, yo creo que decía esto, y Pedagogía de la Tierra, este joven francés, escritor también, y además siempre lo que hemos planteado aquí, el hecho de regresar al pasado no significa que vamos a... ahorita estoy como fresquito de un ejemplo de la lectura de la semana, hace 2 semanas, o eh, de pensar qué pensaría un médicos del siglo inicios del siglo XIX-XX vieran los cambios que ha ocurrido en un salón, en un espacio de que sala quirófano, qué pensarían, qué cambios verían, el avance que ha hecho. Si traéramos maestros los maestros de aquí fueran al siglo XIX o principio del siglo XX, ¿qué cambios verían? Entonces el escritor dice que no vería cambios, vería igual, o sea, casi similar, digamos, comparando con la ciencia médica, ¿no? Es decir, ha cambiado muchas cosas. Es una reflexión muy interesante y además yo pienso, maestro, cuando me hablan de eso, siempre nos ocurre eso. Cuando hace 2 años, cuando empezamos a leer filosofía con usted, los primeros, lo que me ocurrió a mí y a mí a Iván era decir, oye, pero esos griegos se copiaron de nosotros. Eso es lo que
Ay, yo siento, wow, interesante, ¿no? Muy, muy interesante y ahora estamos madurando las ideas. Entonces, cómo nosotros sistematizar nuestra filosofía, nuestra forma de ver, nuestra visión del mundo, sin decir que es lo mejor. Simplemente digo, es una visión diferente de ver. Wow, yo digo, wow, sí, eso. Por ejemplo, ahora que me acordé de derechos, de la cultura occidental, entre comillas, cuando empezó a sistematizar sobre el derecho, después de la Segunda Guerra Mundial. Más bien ahí dice, wow, algo tiene que pasar. Ahora los derechos han cambiado, se ha escrito desde en ese entonces, hay ahora derecho, lo que usted hace la semana pasada también creo que nos dijo, oye, ahorita hay tecnología, derechos de tecnología, eso que no se implementaba en la cabeza de uno. Ah, yo me quedé pensando cuando me hablaron que pensara un poco sobre eso. Wow, derecho de la tecnología, de la actualidad. ¿Por qué no tenemos de ese? Si antes era Carner, decía que solamente había 7 inteligencias, ahora hay 9, ¿no? Cosas que han cambiado. Así que muy, 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 muy optimistas, digamos, en ese sentido. Totalmente, profesor Sapir, recordando un poco que hubo una escuela del siglo XX que se llamó la Escuela de Frankfurt, así se llama la Escuela de Frankfurt, fueron socialistas. Recuerden que hubo por ahí pensadores que pertenecieron a la Escuela de Frankfurt. Uno de ellos se llama Max Horkheimer y el otro Theodor Adorno. Adorno. Adorno junto con Max Horkheimer escribieron el libro que se llama, muy, muy significante en el tema de derechos humanos, se llama La dialéctica de la ilustración o dialéctica del iluminismo. Tiene esas dos concepciones, dialéctica de la ilustración y dialéctica del iluminismo. Es una crítica que le hacen a la razón. Recuerden muy bien que a partir del siglo XVIII empezó el auge con el método deductivo que les platiqué un poco con Francis Bacon, que se llama precisamente el método de inferencia. Es decir, voy por la calle y sé que el color rojo te indica el semáforo de la calle que no debes de pasar, ¿no? Esa es una inferencia, das por hecho que ese color existe, pero ¿qué pasaría si cambian el color a blanco? ¿Qué significa no pasar? Ah, esa hipótesis, esa teoría que ya tenías se viene abajo y vuelves a hacer otra hipótesis. Entonces, se creía a partir del siglo XVIII que la razón iba a ser la guía del ser humano, pero sabemos muy bien que pues la razón fue la que mató al ser humano en el siglo XX, ¿no? Es decir, la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial se hizo racionalmente, pero no razonable, ¿no? Los campos de Polonia, de Dachau, Auschwitz, etcétera, todo eso se hizo racionalmente, una arquitectura impresionante, pero no se hizo razonable. Mataron a seres humanos y eso es terrible, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con alguien, pero siempre y cuando respetar ese punto. Entonces, la escuela de Frankfurt, que son socialistas, yo no le tengo mucha simpatía a la escuela de Frankfurt, pero tiene ideas muy interesantes, no puedo negar, ¿no? Entonces, tiene precisamente la dialéctica del iluminismo, pero curiosamente, Adorno tiene un texto que se llama la dialéctica negativa. ¿Se acuerdan que habíamos visto con el pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Del siglo V, que decía el pseudo Dionisio, bueno, no me digas qué debo de hacer, sino dime qué no debo de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos, en el caso tuyo de ese tema que vas a desarrollar, Sapi, empieza con derechos humanos. ¿Qué no son derechos humanos? ¿No? Yo creo que en el concepto de la dialéctica del iluminismo o dialéctica negativa, hay que empezar a decir qué no es derechos humanos y qué es derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería qué no es derechos humanos, imposición. Eso no es derechos humanos, ¿no? Es decir, imponer, no, no, eso es precisamente, no es derechos humanos. La otra concepción que sería es que el ser humano quiere ser animal, ¿no? Ya ves que salió por ahí un japonés que gastó todo su dinero para ser un perro, ¿no? Se disfraza como perro. Eso no es derechos humanos. Eso es importante también argumentarlo desde la dialéctica negativa, maestro Sapi. Muy bien, creo que el profesor Sapi me parece que está muy activo escribiendo. Ahí está su esposa Iguanili, la dueña de las quincenas, la dueña de los meses. No, yo le voy a dar ahora el asesoramiento. Totalmente un poco de Yo, humor, ¿no? yo le contaba a mi hijo, y le cobro, ¿cómo se llama este gran escultor? Rodin, que bueno, en ciencia cierta no sabemos,
pero su mujer era escultora también y él era más famoso. Y vimos una película donde ella es la que acababa la escultura y el famoso era el Rodín, ¿sí? Algo así, en broma en serio siempre le digo, bueno, yo atrás de tu papá, yo estoy ahí y el que triunfa es tu papá. Totalmente, sí, recordando un poco, O por ejemplo, viceversa también, porque en realidad nosotros somos no sé, yo me encontré a Dewar en la calle y lo reconstruí y luego, bueno, pues, el amor de hermano, el amor de hombre, el ser humano, todo lo que acaba usted de decir, el derecho, los derechos humanos, me encontré este hombre en el camino y poco a poco fuimos construyendo nuestra casa hasta que apareció otro ser y ahora somos un trío y tratamos de llevar la vida como cualquier familia, pero siempre enfocando hacia el futuro para nuestro hijo. Por ejemplo, le decía yo cuando llegué de la reunión que había un futuro para él, pero va a depender de él, ¿no? Nosotros le vamos a abrir el camino, porque él es un artista también. Mi hijo no se va a dedicar ya porque ya me lo ha demostrado, está en música, le gusta la danza. Si aparece la Universidad Autónoma de las Artes, yo le decía a mi hijo, tienes trabajo, ahora depende de ti. Entonces tú tienes que estudiar porque no hay otra forma, hay que estudiar, hay que pensar, porque siento que hay que crear, ¿sí? Entonces somos una familia así como muy unido y tratamos de no tener encuentros así de familia pelea, al contrario, orientar a nuestro hijo y llevar nuestra vida más o menos estable como hemos estado. Ahora ya se controló mi querido Dewar, que mucho antes se me desaparecía porque dice que los amigos le decían, ven para acá y todo el día desaparecida y llegando con olor a tequila, pero ya ahora ya se curó de eso. sí, no, está perfecto, profesor Iguanili. Yo creo que eh, era un joven rebelde, sin duda alguna. Hemos dicho que precisamente, pues la mujer es el eje del hombre, ¿no? Pero fíjese curioso, profesor Iguanili, acabas de describir con claridad qué es la herencia judio-cristiana del mundo occidental. Recuerden que hay una herencia moral de la cultura judio-cristiana. ¿Cuál es? La endogamia. Recuerden que hay sectas por ahí, por ejemplo, la mormona. La mormona tiene ramas de polígamos, ¿no? La poligamia, donde un hombre tiene, curiosamente, el hombre, no la mujer, el hombre tiene hasta 20, 30 mujeres. Pues eso no es correcto, ¿no? Es decir, la endogamia es precisamente la herencia de la cultura judio-cristiana en el mundo occidental. Y eso es precisamente interesante e importante, porque al final de cuentas queremos comprometernos con alguien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a mi esposa, que ella también me guía. Yo fuera un filósofo de la calle prácticamente, ¿no? De tabernas, ¿no? De copa, ¿no? Pero pues no, ya no hago, nunca he hecho eso, pero un hombre solo, profesor Sapi, se puede perder, uno empieza ya a andar y demás, tipo Lenin, como anda allá en Brasil, en la Candones, no sé, este joven Lenin, pues va en ese seguimiento, ¿no? De rebelde, de un poco poliamor, ¿no? Como se dice en este siglo XXI. Todo el mundo quiere probar de todo, ¿no? Y eso precisamente no es derechos humanos, ¿no? El poliamor. Es decir, el derecho humano es comprometerse con uno mismo y con los demás, es derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hemos dicho. Yo creo que Wanili has dicho un gran testimonio y sin querer queriendo nos has hecho recordar, gracias, la tradición judio-cristiana del mundo occidental. Vean en el mundo arábico, el Islam, los hombres aprovechan ese tipo de religión para imponer el machismo, es decir, hasta un hombre tiene hasta 3, 4 mujeres. Sabemos que no es correcto, pero ahí justificándose a través de un Corán, etcétera, ¿no? Entonces, no, déjeme decirle que yo
eh, felicito mi existencia por haber nacido en el mundo occidental. Yo soy filósofo católico, y no me da miedo decirlo, yo soy católico, soy un filósofo conservador, pero eso no significa que no esté abierta a las ideas del mundo. Leo a socialistas, leo a capitalistas, leo a comunistas, he leído a Marx. Curiosamente, Marx, profesora Iguanili, su esposa Jenny fue la que escribía los libros de Marx. Marx escribía horrible. ¿Quién le entendía? Su esposa estaba ahí toda la noche escribiendo los libros y se volvió famoso Marx. ¿Y la esposa dónde quedó? ¿Dónde quedó la esposa, profesor Iguanili? ¿Dónde quedó la esposa? Queda el crédito también. Detrás, precisamente. No debería estar detrás, pero debería estar a la par, precisamente, ¿no? La costilla de Adán, profesor Iguanili, tocando el punto judío-cristiano. La costilla de Adán, ¿no? Muy bien, maestros, ya casi terminamos. Voy a dar ya el concepto. Bien, les encargo por ahí la tesina, maestros ilustres, no lo olviden. Bien, vamos a terminar el texto que les dejé. Aquí pueden ver la foto de un pedagogo español llamado José Jimeno Sacristán. Pedagogo, cuando puedan, compre sus libros. Ahí pueden poner en Google José Jimeno Sacristán. Viene diferentes libros sobre el currículo, sobre el diseño escolar, profesor Iguanili, y sobre todo el producto del diseño oculto, es decir, del currículo oculto o el currículo escondido, como se conoce. Todo esto es método científico, ilustres maestros. Recuerden que el proyecto doctoral 1 vimos desde el planteamiento del tema de investigación, desde limitaciones de tu proyecto de investigación, vimos planteamientos de preguntas que ya está en la plataforma, preguntas. Y también vimos la parte de la hipótesis, hipótesis nula, hipótesis positiva, hipótesis, etcétera, ¿no? Vimos este tipo de hipótesis. También vimos que en el marco científico hay tres posturas: investigación cuantitativa, investigación cualitativa y investigación mixta. Ahorita estamos en investigación cualitativa descriptiva. La mayoría de los libros que ven son investigaciones cualitativas descriptivas. ¿Ayudan para qué? Para narrar la historia, pero también para depositar la memoria. Por eso ayuda el método científico. Viene un apartado ya en el tercer paso de la tesina final, viene lo que va a venir un paso que se llama una aspectos generales, ¿no? Donde van a decir usted, bueno, ¿qué me quedo con mi trabajo de investigación? Pero también, ¿qué es lo que le falta? Siempre en un método científico va a faltar cosas. Por eso va a venir otros. Ustedes serán una forma de dejar cimientos, otros vendrán a construir, otros vendrán a trabajar. Siempre comidas hacia el futuro, decía Jimeno Sacristán, lo pueden ver, volcada hacia el futuro. ¿No? Eso es importante no perderlo de vista. Bien, ¿querías comentar algo, profesor Sapi? Ok, bien. Aquí precisamente dice el autor, el inglés, eh, precisamente lo que siempre angustia para todo investigador es: ¿qué será con su obra? ¿Quedará arrumbada en una biblioteca o a lo mejor empolvada? Hay muchas tesinas. Recuerden que habíamos visto la diferencia que radica en el volumen y el calibre. Tesina es una investigación de 50 hasta 80 cuartillas. La tesina tiene ese concepto, tiene un impacto positivo, pero un alcance no tan global. Y la tesis es más calibre, más allá de 100 cuartillas, y lleva hasta 3, 4, hasta 5 años de trabajo, ¿no? En este caso donde estamos nosotros trabajando, una tesina es lo más recomendable, lo que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Que me van a entregar ya al final de nuestra materia. Claro está que será en trampolín, será la estructura por el cual digan profesor, o en un futuro diga profesor Sapi, profesor Iguanili, profesor, he escrito un libro. Ah, recuerden que la editorial donde ustedes van a publicar su libro, más adelante estoy seguro, les va a dar el método. Cada uno de las editoriales, cada uno de los profesores dan su propia metodología, ¿no? Entonces hay métodos a métodos, siempre va encaminado en la investigación. Por lo tanto, aquí nos comenta en este concepto del futuro. Muy bien, aquí precisamente habla de un diseño. Recuerden que las ideas se gestionan.
Las ideas se siembran, las ideas se organizan. Vayan viendo ustedes de dónde lo pueden hacer. También es importante que un investigador se rodee de amigos, de compañeros que vayan en ese camino para enriquecer su punto de vista. ¿No? Eso es importante. Sí es correcto platicar con personas en la calle, etcétera, pero no hay que perder de vista también muchos que van trabajando su propia idea y que eso puede alimentar también su práctica. Diseñar, dónde se diseña las ideas, dónde se gestiona, dónde se siembra precisamente eso y eso ayuda, ¿no? Entonces, vayan gestionando el punto de vista, armar reuniones como hace la profesora Iguanili, armar estrategias y demás. Eso es precisamente una forma de ir alimentando el método científico. Pero también hay un peligro. Recuerden que dentro del proyecto de la tesina, ¿cuál es el riesgo? Que a veces estamos atados a los aspectos emocionales. A veces estamos tan motivados que escribimos, profesor Sapi, hasta 15 cuartillas de un solo jalón. Y a veces estamos desmotivados que no surgen las ideas, ¿no? Tiene mucho que ver con la parte emocional. Lean, vean, hay novelas que lo estás leyendo y está emocionante, pero llega un momento que decae. Uno se pregunta, ¿qué le estaba pasando al escritor en ese momento? A lo mejor sufrió una pérdida, a lo mejor está triste, o a lo mejor no quiere escribir. Hay declives, se les llama precisamente la curva del aprendizaje, así se le llama en pedagogía, curva de aprendizaje. Que no hay que perder de vista eso, profesores. ¿Quiénes son sus activos de referencias? ¿No? No hay que perder de vista eso. Muy bien. Y precisamente lo que queremos es que surja esas dos vertientes. Por un lado, la innovación. Recuerden que la innovación siempre son ideas, no ideas prácticamente inventadas de la nada, sino construidas con lo que ya tenemos. La innovación. Eso no lo pierdan de vista. Pero curioso, la innovación no solamente viene del futuro, sino curiosamente vienen también del pasado. Hace poco hablaba al profesor Sapi de René Descartes, el filósofo francés del siglo XVII. Cuando puedan, lean su libro Discurso sobre el método. René Descartes decía, para que un problema sea resuelto, es necesario fragmentarla, es necesario dividirla. Esa es la propuesta del método cartesiano, recuerden, ¿no? Toda duda se llega a una certeza y la certeza se llega a un aprendizaje, ¿no? Eso es precisamente lo que se llama la duda metódica, el cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? La innovación. Siempre es importante para un investigador en primer término dudar un poco. René Descartes dudaba de todo y era una duda muy grande, eso es peligroso también. Hay que dudar de vez en cuando de cosas particulares, el método cartesiano. Dudar inclusive de aquello que aparentemente sea una verdad. Eso ayuda y es un aspecto sano para la mente de todo investigador. Y la otra parte es que queremos, profesor Iguanili, tú como directiva, que seamos líderes, tomemos iniciativas, demos propuestas. Y un líder, uno de los mitos es que un líder lo sabía todo. No es así. Un líder no lo sabe todo. Por eso se reúne con personas capacitadas, con docentes capacitados, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista. Muy bien. Y aquí precisamente la sexta tesis, aquí precisamente es, no todo está resuelto, para empezar. La puerta no está cerrada. Hemos debatido ya dónde surge el método científico, en las universidades o en la calle, ¿no? Podemos llegar a una conclusión. El método científico surge de las dos partes. Todo científico que no se baja de su torre de marfil y no convive donde va a estar con la gente, va a ser muy difícil que ese tipo de método tenga un buen puerto. Todo investigador debe de llevar a cabo sus ideas, profesor Sapi, con el tema de la globalización y tu comunidad. Llevar precisamente, por ejemplo, dice, bueno, profesor, aquí en la comunidad, en las islas, en las ínsulas de su país, hay turismo. Eso es globalización. Es decir, si alguien dice que no, claro, eso es globalización, ¿por qué no? Claro, las ideas.
nuestra mente está globalizada, déjeme decirle. Tenemos mente globalizada. Hablamos de España, hablamos de Alemania, hablamos de Inglaterra. Ese es un método globalizado, ¿no? Eso es precisamente. Si alguien me dice que yo no estoy globalizado, espérame tantito, ¿qué tipo de ropa traes? Eso es globalización, ¿no? Entonces, eso es precisamente no dar todo por hecho, ¿no? Aquí la profesora Iguanili está haciendo una seña, creo que el profesor Sapi te está diciendo que te disperses ya, hagas una diáspora judía. No, lo que pasa es que Dewar, cuando apareció la tecnología, él rechazaba la tecnología, él decía que no, que celular que no sé, yo siempre le digo, tienes que aceptar, tienes que hacer tu Classroom. Dice, no, pero no se da cuenta que está globalizado desde el principio. Totalmente, profesor Iguanili, les he dicho que recuerden que hay dos entidades dentro del método científico, dos entidades. Uno es el objeto. La tecnología es un objeto, ¿no? Sabemos muy bien, lo sabemos. Un objeto, ¿qué característica tiene? ¿Qué propiedades? ¿Qué categorías? ¿Qué descripciones? Tiene a lo mejor peso. En el caso de la tecnología es un software totalmente intangible, ¿no? Software son toda la parte, se le dice, por ejemplo, en el lenguaje tecnológico, el software es todo aquello intangible de un equipo. Es decir, la tecnología es algo intangible, el Office es intangible, el Zoom es intangible, ¿no? Por lo tanto, ese es un objeto que se utiliza, pero el sujeto no se puede utilizar, no debe de ser utilizado. El sujeto es la reflexión sobre el objeto, no al revés. Eso se le llama revolución copernicana de Immanuel Kant. Es decir, ¿quién determina quién, el objeto o el sujeto? El sujeto debe determinar al objeto, ¿no? Es decir, eso es precisamente la reflexión que hablamos del método científico. ¿Se acuerdan? Francis Bacon, el método deductivo de lo general a lo particular. Lo que están haciendo ahorita en su tesina es totalmente inductivo, pero también deductivo, porque hablando de la globalización es totalmente deductivo, de lo general hacia lo particular, hablando de mi comunidad, ¿no, profesor Sapi? O en el caso de la profesora Iguanili, con ese punto pedagógico de la danza. Muy bien, vamos avanzando ya para ir terminando. El método de antropología. Recuerden que la antropología es una ciencia que curiosamente descubre lo que está oculto, lo que está enterrado, soplar un poco, como si fuera el genio. ¿Se acuerdan de Las Mil y Una Noches? No la canción, sino la obra, ¿no? Del propio Aladín, esas narrativas de Sherezada, Califa, etcétera, ¿no? De Las Mil y Una Noches, donde se desempolvaba el tiempo. Precisamente el método del antropólogo que es ir revisando las pistas, pequeñas pistas que están ahí. A veces la verdad no está depositada en grandes cosas, sino en pequeñas particularidades, aspectos de cosas de la sociedad. Es lo que dice el autor, tener la versión de antropólogo. ¿Se dan cuenta? Anteriormente, el autor anterior, ¿se acuerdan? Asociaba el método científico con la artesanía, ¿se acuerdan? De ir tejiendo. Ahora este autor, Ewans, lo asocia con ser antropólogo y despolvando. ¿Se dan cuenta cómo está la cosa aquí? ¿No? Entonces, ya nuestra quinta sesión del día de hoy de Proyecto Doctoral 4, aquí precisamente queremos hacer que, al final de cuentas, su propuesta de tesina es todo encaminado a mejorar su práctica docente y mejorar dónde están ustedes como profesores, donde trabajan. Siempre queremos esa mejora siempre, constantemente en nuestro pensamiento. Y sobre todo, esta palabra no lo pierdan de vista, la innovación. Hay que innovar, todo debe de ser innovado. Y eso precisamente no puede ser en países totalitarios, se da en países democráticos. Curiosamente hablabas, profesor Iguanile, del profesor Sapi, que se resistía a la tecnología, ¿no? Pues precisamente utilizar la tecnología en este tiempo tiene que ver también con los derechos humanos, tiene que ver mucho con el derecho de la libre expresión. Yo no pudiera, si tuvieran un estado totalitario, yo no pudiera estar con ustedes. Esta aplicación tuviera cancelado en mi país. ¿No? Yo no pudiera pedir libros si no hubiera libertad de expresión. ¿Se dan cuenta?
Entonces, a veces como ciudadanos, yo soy ciudadano mexicano, ustedes son ciudadanos de Panamá, tenemos derechos, pero también de conocer lo que quisiéramos y lo que queremos para nuestra formación. Entonces, no pierdan de vista esta concepción de este libro y también, como les había dicho, estas islas, ¿qué grupos quieren formar ustedes? ¿Qué grupos de intelectuales? Recuerden, armen sus islas. Habías dicho, profesor Sapi, café filosóficos, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista, ¿no? Y precisamente lo que hace un científico, en el caso de ustedes que hacen su tesina, siempre es experimentar en cada momento, la experimentación. Y por último, eh, totalmente, aquí vienen también otras, se podría decir, puntos de vista, descripciones y sobre todo también la concepción de este tipo de metáforas sobre la parte de ir construyendo, no, no de construir, como decía Jean Derrida. Recuerde que Jean Derrida, al igual que Paul Riquet, al igual que lo que comenta de Paul Bourdieu, iban en ese punto de construcción. Lo que queremos es construcción. Yo no estoy de acuerdo con Derrida, que dice que, por ejemplo, debemos de construir la ética, la moral occidental. Pues, ¿qué nos queda? Nada, porque al final de cuentas lo que somos es gracias a la tradición judio-cristiana, gracias a toda esa investigación que se hizo. Yo no puedo quitar todo eso. ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi departamento, con mi piso, como se dice en España? Se va a caer. Yo no estoy de acuerdo con esos pensadores de la deconstrucción. Queremos construir, ser arquitectos del conocimiento. Pues bien, profesores, de eso se trató el libro que les dejé. Ya está otra lectura, pero ya no voy a pedir trabajo de esas lecturas, simplemente quiero que charlemos. Pero vayamos charlando, pero profesor Iguanili, envíame tu tesina, por favor, me enviaste un podcast, envíame tu tesina. Perdón, ya lo revisé y se lo envié. Sí, voy a empezar ya a calificar. Profesor Sapi, aplaudo mucho, haz correcciones nada más técnicos. No se les olvide, guárdenlo en Word, pero también guárdenlo en PDF y a mí me lo envían en PDF. Recuerden que cuando uno abre Word de una computadora a otra, se mueve, tiene diferentes formatos y a veces ya no mantiene la originalidad, su trabajo. No iba a decir, oye, ¿qué hizo? Está separado el párrafo. Y es porque sucede porque no está en PDF. Para eso funciona ese tipo de software, el PDF, ¿no? Muy bien, profesor Iguanili. Vayan trabajando su tesina, maestros. Sí, sí, ya, muy bien. Escuchando, casualmente el último que tocó es un, me hizo como está fresquita esa lectura de que estamos leyendo, que es de 2018. Casualmente este joven, el francés, el filósofo, eh, él plantea justo lo que acabas de decir. Parece que vio un asesinato en un barrio donde él trabaja en una escuela. Entonces empieza a cuestionar por qué. Entonces justamente él plantea, hay que retornar, hay que regresar a la cultura, al pasado, pero porque hemos perdido esa cultura que se supone que nos mantenía a nosotros en la época, en el principio de la humanidad, ¿no? Pero no quiere decir que porque vamos a regresar tenemos que vivir como se vivía hace 100 años, no, al contrario, ¿no? Un planteamiento me parece interesante que a mí me concierne a nosotros los dos de manera recta, porque el hecho que yo sea cuna no significa que mi hijo tiene que vivir como yo viví o me tocó vivir. No quiere decir que lo que yo viví esté mal. Yo soy producto porque viví bien. Simplemente son otras circunstancias. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, muy Guandil estaba, wow, su único hijo y todo, quiso llevar al mejor médico de Panamá. Fuimos a un centro, wow, a Pedregal, imagínate en Pedregal, ¿no? Desde México, wow. Entonces el médico me decía a mí, yo le digo, toda la receta que él recomendó que el niño debía comer, adivina qué, maestro. Todo él se tiene que comprar en el mercado. Yo pensando en Gerber,
O sea, Taco Bell, la güey, no, o sea, no, tiene que darle comida, sancochado, plátano, guineo, ñame, todo eso. Digo, ¿pero dónde? O sea, claro, es algo interno, o sea, está hablando del pasado ahora, pero no quiere decir que el pasado va a venir empaquetado en Gerber. No, 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 pasado como pasado, pero, y él me dijo así mismo en la cara, ¿no? Así mismo me dijo el médico, no, tú naciste en cuna, ya le nació aquí, él va a recibir otras cosas, pero no va a dejar de ser cuna. Eso va ya a depender de ustedes. Totalmente, Eso profesor me Sape. parece una propuesta muy interesante. El hecho que yo sea, ahora me quedé reflexionando sobre la universidad de indígenas, nosotros como docentes, como profesionales, como cunas, siempre tenemos compromisos donde yo esté, sí me voy a decir, yo soy cuna, pero ya con otro vocabulario, con otro argumento. Muy interesante. Por supuesto, profesor Sapi, al igual que el profesor Iguanili, eso lo hace mentes ya libres, mentes maduras, mentes reflexivas, en creer precisamente que todo lo que uno padeció, quieren que su hijo o sus hijos padezcan lo mismo, pues no es así, son otros mundos, otros tiempos. Tampoco no debemos de cerrarnos al mundo como si fuera una secta, ¿no? Recuerden que la secta tiene ese tipo de características, se cierran al mundo, todo lo que viene de afuera es malo, no, todo lo que viene del mundo es bueno, hay que darle un enfoque positivo, las ideas, el conocimiento, todo eso, ¿no? Alguien puede decir, es que no es del mundo capitalista, no, es del mundo democrático, es del mundo del pensamiento. Profesor Sapi, te recomiendo cuando pueda, compra la colección de los libros si quieres entrar ya en filosofía, se llama Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, de la editorial Herder, de España. Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Yo esa colección lo tengo, gracias a Dios, costó trabajo, pero tengo esa colección y lo leí ya completo, fantástico libro de filosofía. Son historia de la filosofía, historia del pensamiento filosófico y científico de dos autores, Giovanni Reale se escribe Giovanni Reale y Darío Antiseri. Giovanni Real y Darío Antiseri. Bien, profesores, me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi esposa me está llamando ya para el desayuno. Me despido. Por ahí me sigan enviando, por favor, fotos del mercadito, del mercado. Envidio los tamaños de los aguacates. Me dio un hambre tremendo. Dormí con hambre. Bien, profesores, trabajen su tesina. Ahí está. Y nos vemos. Le mando las fotos de los pescados. Ah, estaría muy bien. Muy bien, maestros. Espero su adelanto en la tesina. Vayan trabajando y terminamos en tiempo. Que la pasen bien. Vale, muchas gracias. Igual que saludos a la otra jefa. Sale, maestro. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Chao. Bye.